Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestro último seminario y de esta forma concluimos la Semana Tecnológica de Canoa Academy. Cuento con la presencia física y virtual. Estamos cerca aquí de Luis Aguilar, trainer MikroTik, trainer Ubiquiti. Está en República Dominicana impartiendo las certificaciones UEWA. Hemos tenido muchos estudiantes acá certificándose, todos pasaron y agradecemos la presencia de Luis siempre. Ha venido ya 2 veces y hoy hay un tema de certificación de enlaces IP que estará explicado de manera magistral por el ingeniero acá presente. Así que bienvenido Luis otra vez. Gracias por estar con nosotros y apoyar siempre las ideas de Canoa Academy. Cuidado sin mudado, dice Víctor acá. Bienvenido otra vez y el escenario es tuyo. Gracias, Stevenson. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy, 8 de la noche, viernes. Efectivamente, como comenta Stevenson, agradecido por estar acá nuevamente impartiendo los conocimientos y compartiéndolo con un grupo valioso de profesionales de acá de República Dominicana. El tema de hoy es referente a lo que son certificaciones de enlaces IP, no solo radioenlaces, sino realmente cualquier tipo de enlace IP. Voy a compartir la presentación. Recuerden que en el chat tienen la posibilidad de plantear sus dudas, sus comentarios y los vamos respondiendo dependiendo del tipo de comentario de forma inmediata o lo respondemos al final del webinar. Permítame un momento para compartir la pantalla. Por favor, escríbanos en el chat de dónde nos están viendo, de dónde son estudiantes nuestros actualmente. Ok, perfecto. Deberían estar viendo la portada del webinar. Confirmen por favor en el chat si es así. Perfecto. Gracias. Bueno, este webinar está planteado, diseñado con la intención de que ustedes conozcan los distintos métodos que podemos utilizar para certificar la calidad de un enlace IP. Normalmente hemos visto que muchas veces nos conformamos con hacer un PIN, con hacer una prueba de capacidad, pero no vamos más allá. No todos los enlaces transportan el mismo tipo de servicio, el mismo tipo de información. Hay aplicaciones que nosotros llamamos críticas, que necesitan un performance superior, que son muy susceptibles a la pérdida de información, a la pérdida de bits en ese transporte. Y por ello las medidas para certificar este tipo de enlaces deben ser superiores. Me presento para los que no me conocen, a pesar que sé que hay buenos amigos acá ya presentes en el webinar. Mi nombre es Luis Aguilar, tengo ya largo recorrido en telecomunicaciones, trabajando con distintas marcas, distintas tecnologías, distintos protocolos, con una experiencia importante en radioenlaces, en enlaces inalámbricos. Vamos a comenzar hablando de lo que es la experiencia de navegación del cliente. Fíjense, la experiencia de navegación del cliente, que a veces se abrevia con la sigla CX, o Customer Experience, es la suma de todas las experiencias que el cliente tiene con una marca a través de todos los valores, productos y servicios. Desde el momento en que oye hablar de ellos, los conoce, los compra, los recibe, los prueba y decide hablar bien o mal y volver a comprarlos o no. Este concepto aplica para cualquier ámbito y también aplica para el servicio de Internet. Entonces, la experiencia del cliente es muy importante. No basta con saber convencer al cliente de que adquiera un determinado servicio de acceso a Internet. Su satisfacción es clave para fidelizarle y que se convierta en un agente multiplicador positivo. Entonces, la promesa del cliente es fundamental.
En el caso de un servicio de acceso a Internet, ¿cuál es la promesa al cliente? Cumplir con la velocidad de navegación ofertada, los tiempos de respuesta y garantizar una alta disponibilidad del servicio, la cual debería estar plasmada en el SLA, que es el Service Level Agreement, es el acuerdo de nivel de servicio, donde debería estar planteada esa disponibilidad de servicio con métricas definidas previamente. Por acá está escribiendo en el chat Jorlin. ¿No me escuchas, Jorlin? Creo que el resto sí me está escuchando, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Fíjense, vamos a hablar del mayor atasco de la historia. El 6 de octubre de 2015, cerca de Beijing, China, en la autopista G4, la autopista que comunica Pekín, Hong Kong, miles de automóviles quedaron atrapados en uno de los mayores atascos de tráfico de la historia. Ocurrió cerca de una estación de peaje en una autopista de 50 carriles. Yo creo que en los países donde vivimos los que estamos presentes acá en el webinar, no tenemos una autopista de esa magnitud. Y fíjense, a pesar de esa magnitud, miles de conductores quedaron atrapados durante horas en un interminable viaje de regreso a casa. 50 carriles se fusionaron en 20. Entonces se generó lo que nosotros llamamos un cuello de botella después de un peaje nuevo, coincidiendo al final de una importante fiesta nacional. Entonces, pudiésemos pensar que una autopista de 50 carriles es la más rápida, pero aparentemente no lo fue en ese momento. Ahora comparemos esa autopista con una conexión de red, donde cada automóvil es un flujo de datos. El ancho de banda de la carretera estaba en su máxima capacidad antes del peaje y las vacaciones y podía manejar millones de automóviles por hora. En condiciones óptimas, los coches utilizarían todos los carriles y se moverían a una velocidad media alta. Pero en la vida real las carreteras están muy transitadas. Hay peajes, horas de alto tráfico, carreteras en mantenimiento, accidentes y otros factores que afectan la forma en que un automóvil se mueve del punto A al punto B. La carretera de China probablemente tenía el mejor ancho de banda del mundo, pero el throughput más bajo en ese momento. Con respecto a todos esos factores, el rendimiento de la carretera fue de 1000 autos por hora. Entonces, ¿qué podemos decir del throughput? El throughput es la capacidad real de un sistema para enviar datos a otro, incluyendo factores adicionales. En otras palabras, es la cantidad exacta de datos que pasan por un medio desde el punto A al punto B, en un periodo de tiempo determinado, según las condiciones de ese momento. Entonces, nosotros podemos tener un medio, un enlace de alta capacidad, pero realmente el throughput es lo percibible por el usuario. Si hacemos una medición y esa medición nos arroja que el throughput son 20 megas, poco importa si el ancho de banda teórico es superior a ese valor, porque lo que nos interesa es lo percibible. Cuando se refiere a las comunicaciones, el throughput de la red es la tasa de envío de datos a través de un solo canal. El throughput muestra sus resultados como un promedio y utiliza métricas de unidades de datos por tiempo, como bits por segundo, abreviado BPS, o paquetes por segundo, PPS. Aunque el concepto de throughput es similar al ancho de banda, no son lo mismo. Vamos a hablar de radioenlaces. Fíjense, nosotros, cuando adquirimos un radioenlace, probablemente nos viene a la mente un valor en velocidad que está expresado en megabits por segundos, pero que no necesariamente es el throughput. Acá estoy haciendo referencia al data rate. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando yo adquirí mi primer router inalámbrico de una sola antena, que en la caja de ese equipo decía 54 megabits por segundo. Yo pudiese haber pensado en ese momento, hace mucho tiempo,
que si yo hacía un test de velocidad de algún dispositivo inalámbrico conectado, iba a poder lograr un resultado similar a esos 54 megabits. Y resulta que no, porque cuando hablamos de radioenlaces, el data rate es todo lo que viaja en el aire. Toda esa información total que viaja en el aire. Pero resulta que en el aire, más allá de la carga útil, viajan cabeceras propias del protocolo. El protocolo en capa 2, porque wireless funciona en la capa 2 del modelo OSI. Esas cabeceras, donde están las tramas de control, donde están unas tramas que se llaman beacon, que son fundamentales para que el radioenlace se mantenga operativo, me van a restar del total, y lo que queda, si quito las cabeceras, es el throughput. Nosotros en enlaces inalámbricos, típicamente podemos decir que el data rate, si yo le quito entre un 30 y un 50%, lo que me queda es el throughput. El throughput sí es lo percibible por el usuario. Les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes están implementando un enlace y están en el sitio A. El enlace va de A hacia B. Cuando ustedes están en A y son capaces de ver valores de B, ¿por dónde viaja esa información? Viaja por el aire. Entonces, mientras más información ustedes puedan ver del equipo remoto, más cabeceras se están ocupando y le estamos quitando espacio, por decirlo de alguna manera, a la carga útil, al throughput. Hablando de radioenlaces, hay un término que es muy importante, que nos puede dar una idea de cuál es la calidad del enlace. Ese término se llama CSQ y es la calidad de la conexión del cliente. Sin ahondar mucho en el concepto teórico del CSQ, pudiésemos decir algo para que se entienda fácilmente. El CSQ nos muestra el porcentaje de tramas que se están retransmitiendo. Imagínense que ustedes están hablando con una persona y esa persona les dice algo y ustedes no le entienden. ¿Qué le van a decir ustedes? Mira, Pedro, por favor, ¿puedes repetir que no te entendí? Si Pedro repite y ustedes siguen sin entender, le van a volver a decir, Pedro, por favor, ¿puedes repetir que no te entendí? Eso es una retransmisión en un enlace. Cuando una información no se interpreta de forma adecuada, cuando una información no se demodula de forma adecuada, eso trae consigo una retransmisión. Y la retransmisión trae consigo pérdida de información. Hay protocolos que son más susceptibles a las retransmisiones que otros. Por ejemplo, todo lo que es tiempo real no soporta retransmisiones. Hablamos de los live. Imagínense un live de YouTube, un live de Instagram. Si hay una retransmisión, si hay pérdida de paquetes, esa información se pierde. Por otra parte, tenemos el streaming. Les pongo, por ejemplo, Netflix, que soporta, no hasta el infinito, pero sí soporta retransmisiones. Porque lo que sea que estemos reproduciendo, la película, la serie, se almacena en un buffer, un pequeño buffer, y si hay retransmisiones, ese buffer nos permite mantener la continuidad de la película sin que percibamos esa pérdida de información o de paquetes en ese momento. Y si la pérdida es muy grande, la película se detiene, pero la podemos continuar viendo. Entonces, es tolerable hasta cierto punto las retransmisiones para TCP, para streaming, no así para UDP y para todo lo que es en vivo. Volviendo al concepto de throughput y data rate, fíjense lo siguiente. Imagínense que tenemos un enlace con un CSQ de 79%. Esa estadística típicamente la podemos ver en los dashboards del radioenlace, no importa la marca que estemos manejando. Si tenemos un CSQ del 79%, eso significa que 21% de las tramas se están retransmitiendo por errores, por interferencia, por una mala relación señal-ruido, etc. Muy bien. ¿Cómo nosotros podemos calcular el throughput real de un enlace inalámbrico? Bueno, la fórmula es la siguiente. El data rate, es decir, la modulación a la cual se está negociando entre el radio A y el radio B,
A eso le vamos a quitar entre un 30 y un 50%. Yo en este ejemplo le quité el 30%. Quitarle el 30% es lo mismo que multiplicarlo por 0.7. Entonces, supongamos que tenemos un enlace negociando un data rate de 78 megabits. Eso lo multiplico por 0.7 y lo vuelvo a multiplicar por el 0.79 del CCQ. Bueno, ese data rate se transformó en un throughput real de 43 megabits. Importantísimo. Para nosotros conocer el throughput real y el CCQ real de un enlace, tenemos que generar tráfico. Durante este webinar vamos a ver varios métodos para generar tráfico. Es fundamental, no basta un ping. Debemos generar tráfico, debemos saturar el enlace para tener el valor real del CCQ. Otro aspecto importante que nos genera problemas, sobre todo de cara a los clientes, si nosotros trabajamos en una empresa proveedora de servicio de Internet, es la confusión con las unidades. Vean la imagen. Por un lado tenemos a mano izquierda a alguien que dice, yo tengo más fuerza, mi mancuerna pesa 55 libras. Y él le responde el otro que está a mano derecha, mi mancuerna pesa 25 kilogramos. Bueno, si hacemos la conversión, resulta que es lo mismo. Simplemente se están expresando en unidades diferentes. Ocurre algo similar en las mediciones que hacemos en las redes. Típicamente las velocidades de transmisión de datos en la red se miden en bits por segundo, BPS, con la B minúscula. Ahí lo pueden ver con un color morado. Mientras que las velocidades de datos para equipos que no pertenecen a la red se muestran normalmente en bytes por segundo. La B mayúscula pareciera una tontería, pero no lo es. Esta es una fuente común de confusión. Hay que prestar atención a las unidades. Por ejemplo, para poner un archivo de 10 megabytes, MB mayúscula, en el cable sobre un enlace de 1 megabit, necesitaremos 80 segundos. Entonces, 10 megabytes es igual a 80 megabytes porque hay 8 bits por cada byte. Cuando nosotros hacemos una medición, dependiendo del software que estemos utilizando, podemos verlo expresado en una unidad o en otra. Cuando hacemos una descarga desde un navegador, que es algo típico que realiza un cliente, típicamente esa descarga le sale reflejada en megabytes y no en megabits. Entonces el cliente pudiese pensar que tiene menos internet del que contrató, porque nosotros, los que trabajamos o ofrecemos servicio a los WISP, siempre pensamos en megabits o en gigabits. El cliente no sabe eso, él se fija por esa unidad que aparece cuando está descargando una película, que está expresada en megabytes y va a ser un valor mucho más pequeño, 8 veces más pequeño. En la actualidad se utiliza frecuentemente cuando se refiere a la velocidad de internet de banda ancha, el término megas. La mayoría de las personas creen que eso significa megabytes, lo cual es un error. Es lo que le acabo de mencionar. Con los tales megas se está refiriendo a megabits, lo que es muy distinto. Los bits son equivalentes a un octavo de los bytes. Es decir, una conexión de 1 megabit por segundo realmente será capaz de transferir solo 125 kilobytes por segundo. Allí viene el problema. Cuando el cliente observa que su descarga está a 125 kilobytes, él no entiende realmente lo que está pasando. ¿Y qué hace? Llama a su proveedor de servicio y le dice, pero si yo estoy pagando 1 mega, ¿por qué estoy descargando 125K? Porque no entiende la diferencia en las unidades. Esta gráfica nos muestra lo que es la comparación del ancho de banda y el throughput. Fíjense, el ancho de banda puede ser muy grande. Volvamos a pensar en el ejemplo de la autopista en China, 50 carriles, pero el throughput es realmente la capacidad que tiene ese enlace en el momento que yo estoy haciendo la medición. A mí de nada me vale pensar en 50 carriles si yo voy a 10 kilómetros por hora. Ese es mi throughput, los 10 kilómetros por hora a los cuales yo puedo ir.
no los 50 carriles. Eso para mí es un valor simbólico que yo no estoy percibiendo. Entonces, el ancho de banda es la capacidad total de un sistema para enviar datos a otro a través de solo un medio. Es como el tamaño de la tubería o la carretera. 2 carriles, 3 carriles, 50 carriles. El concepto se relaciona con condiciones perfectas y teóricas que difícilmente vamos a tener. Pero en la vida real se ve afectado por innumerables factores, muchos fuera de nuestro control. Hablamos de tráfico, hablamos de las cabeceras del protocolo, como ya se las mencioné en el ejemplo de la comunicación inalámbrica, hablamos de pérdida de paquetes, hablamos de delay, hablamos del cableado y sus posibles defectos, hablamos de bits errados, hablamos de potencia de transmisión excesiva, hablamos de interferencia, hablamos de una baja relación señal-ruido, hablamos de encriptación, hablamos de recursos del hardware, hablamos de energía. Todas esas variables, todos esos factores influyen en el throughput real que yo pudiese tener. Muy bien, vamos a hablar de la certificación con métricas tradicionales. Un término que seguro todos ustedes han escuchado es la latencia. Cada elemento informático funciona a través de estímulos eléctricos, eso creo que todos lo sabemos. Por lo que podríamos decir que la latencia es el tiempo que tardan en realizarse todas las conmutaciones eléctricas y lógicas necesarias desde el comienzo de la acción a través de un periférico hasta que el ordenador ejecuta la acción y muestra los resultados. Esa es la latencia, es el concepto general de lo que es latencia. La latencia en redes mide la suma de retardos que se producen desde que solicitamos una información o la enviamos, quizás cuando le doy Enter, y el nodo remoto nos responde. Dicho de otra forma, mide el tiempo que tarda un paquete de datos en llegar de un lugar a otro. Este tiempo se mide en milisegundos. Si, por ejemplo, tenemos una latencia de 30 milisegundos, significará que desde que nosotros hemos enviado una petición desde nuestro navegador hasta que el servidor lo ha recibido y a su vez nos ha respondido con lo que queremos, habrá transcurrido un tiempo de 30 milisegundos. Eso es la latencia en redes. Una de las principales causas de la latencia en la red es la distancia. Es lo que llamamos a veces los saltos. ¿Qué tan lejos estoy yo de ese recurso al cual yo quiero acceder? ¿Qué tan lejos estoy yo de Google? ¿Qué tan lejos estoy yo de los servidores de Netflix? ¿Qué tan lejos estoy yo de los servidores de PlayStation? Un aumento de unos pocos milisegundos puede no parecer mucho, pero esto se ve agravado por toda la comunicación de ida y vuelta necesaria para que el cliente y el servidor establezcan una conexión. La cantidad de tiempo que tarda una respuesta en llegar a un dispositivo cliente después de una solicitud del cliente, valga la redundancia, se conoce como tiempo de ida y vuelta, lo que es el RTT, Round Trip Time. Acá tenemos un ejemplo gráfico, fíjense, de elementos involucrados en esa latencia para que un PC que tenemos a mano izquierda se comunique con una aplicación que está en un servidor, pasando por la red del ISP, probablemente involucrando una red inalámbrica para esa comunicación inicial del PC a la red, luego pasando por una etapa de cableado diverso, fibra óptica seguramente en todo el tramo de internet, pero quizás con UTP de mayor o menor calidad en la red más cercana al cliente. Todo eso influye. ¿Cuáles son los componentes de la latencia? Bueno, hablemos del delay de propagación. Es la cantidad de tiempo que se requiere para que un mensaje viaje del remitente al receptor, que es una función de la distancia sobre la velocidad con que se propaga la señal. Tenemos también delay de transmisión. Es la cantidad de tiempo necesario para insertar todos los bits del paquete en el enlace, que es una función de la longitud del paquete y la velocidad de datos del enlace. Tenemos delay de procesamiento. Es la cantidad de tiempo requerido para procesar el encabezado del paquete, verificar errores a nivel de bits y determinar el destino del paquete. Y también tenemos delay de encolamiento, que es la cantidad de tiempo que el paquete está esperando en la cola hasta que se puede procesar. Entonces, fíjense, la latencia tiene varios componentes, múltiples componentes. No es tan sencillo analizar la causa de la latencia.
hablemos de algo que seguramente es familiar para muchos de ustedes, porque son gamers o porque parte de su rol en un ISP es atender a esos gamers que típicamente son los clientes más exigentes, uno de los más exigentes que podemos tener en un ISP. Cuando se utilizan juegos en la nube, siempre habrá latencia, obviamente, debido al tiempo de ida y vuelta desde el equipo del usuario a los servidores y las tramas renderizadas de los servidores al cliente. La latencia es más problemática cuando el cliente está más lejos de los centros de datos. Esos gamers siempre están haciendo ping y probablemente enviando el pantallazo, reportando que el ping está muy alto. Es algo típico. Estoy haciendo ping al servidor del juego y me está respondiendo a 100 milisegundos, por ejemplo. La latencia en cualquier juego en tiempo real, especialmente en los first person shooters, juegos de disparo, impacta negativamente en la calidad de experiencia y el rendimiento de los jugadores en el juego. Básicamente, la latencia y el jitter, del cual vamos a hablar más adelante, si está muy alto, va a hacer que esa persona, que ese gamer en ese juego, sufra un disparo y pierda. Eso va a ocurrir. Fíjense esta gráfica. De hecho, en la parte inferior de la gráfica está el link de donde yo tomé esta información. Yo se los voy a compartir en el chat. Es un documento bien extenso, pero que vale la pena que lo vean. Muestra, entre otras cosas, cómo es la jugabilidad en función a la latencia. Qué tan bien se puede jugar un juego en primera persona, de lo que hablamos, de disparos, en función a la latencia. Yo solo tomé una gráfica para que la tengamos como referencia. Fíjense que a mano izquierda tengo una escala vertical que nos muestra de abajo hacia arriba cómo es la experiencia del jugador desde lo peor hasta lo mejor. Entonces la parte más alta de ese eje vertical es la mejor experiencia. En el eje horizontal tenemos la latencia. Partimos a la izquierda con latencia 0, una latencia ideal, y nos vamos moviendo, desplazando hacia la derecha con latencias más elevadas. Si ven la gráfica, está comparando la calificación de jugabilidad, qué tan jugable es un juego, valga la redundancia, para gamers, es decir, para jugadores recurrentes, y para aquel que es un jugador esporádico, que cada 3 meses juega. Bueno, fíjense que las líneas están bastante similares. Ambos perciben lo mismo. A medida que la latencia se va incrementando, la jugabilidad va disminuyendo. Entonces, el juego ya no fluye, por decirlo de alguna manera, tan bien a medida que yo tengo más latencia. Yo les mencioné el jitter. Bueno, el jitter es un fenómeno de las redes de datos no orientadas a conexión y basadas en conmutación de paquetes. Como la información se discretiza en paquetes, cada uno de los paquetes puede seguir una ruta distinta para llegar al destino. El jitter es entonces la variación de retardos entre paquetes de la misma comunicación. Vean este ejemplo para que se entienda. Si se obtuvieron tiempos de un ping, por ejemplo, de 12, 14, 11 y 13 milisegundos, se tiene un ping promedio bajo y un jitter bajo. Tiempos como 112, 114, 111, 113 tienen un tiempo de ping promedio más alto, pero el jitter sigue siendo bajo. Entonces el jitter es qué tanto están variando esos tiempos de respuesta. Vean que en ambos casos el jitter es bajo, pero los tiempos de respuesta no lo son. Ahora veamos el ejemplo de la parte inferior de la presentación. Nos dice tiempos como 12, 22, 7, 17, es decir, estoy haciendo un ping. Me respondió a 12 milisegundos, luego me respondió a 22, luego me respondió a 7, luego me respondió a 17. Tienen el mismo ping promedio que el primer ejemplo, pero una variación o jitter mucho mayor.
Entonces el jitter es fatal para los gamers, el jitter es fatal para la telefonía IP, el jitter es fatal para el video IP, esa variación en los tiempos de respuesta. Porque si los tiempos son altos, ojo, altos hasta un nivel aceptable, pero el jitter es bajo, el juego, esa renderización, se ajusta a esos tiempos, porque los que están jugando no están uno al lado del otro, entonces no pasa nada. Pero cuando los tiempos pudiesen ser bajos, pero tienen mucha variación, eso es imposible de controlar por parte del servidor, ejemplo, el servidor de PlayStation, y eso hace que el gamer, bueno, obviamente no tenga el desempeño esperado en el juego y va a terminar perdiendo. Hablando del jitter y voz over IP, cuando los paquetes que se transmiten son de voz, el jitter perjudica terriblemente la calidad de servicio, ya que las diferencias y los tiempos de llegada de los paquetes pueden causar una pérdida de la calidad de la llamada. La solución al jitter es guardar los datos en memoria usando un jitter buffer. De esta manera los paquetes se van almacenando en un buffer, se reordenan y se les da tiempo a los paquetes más lentos a llegar. Luego se reproduce el sonido a una velocidad constante. El precio que se debe pagar a cambio es incrementar la latencia total y un delay global. Es decir, podemos, mediante un buffer, compensar el jitter hasta cierto punto. Los buffers no son infinitos. Un jitter aceptable para las comunicaciones de telefonía se encuentra por debajo de los 20 milisegundos. Es decir, que si yo hago un ping, por seguir hablando del ejemplo del ping, 7 milisegundos, después hago otro ping y me responde a 14, y después hago otro y me responde a 5, y después hago otro y me responde a 8. Ese jitter en promedio está por debajo de 20 milisegundos, entonces yo todavía lo puedo manejar. Lo que no puedo manejar es un ping de 7 milisegundos que suba a 50, que baje a 3, que vuelva a subir a 35, eso no lo puedo manejar. Hay varias aplicaciones que nos permiten observar de forma gráfica el jitter. Esta es una que me gusta que se llama Pin Plotter. Yo lo utilizo en el computador. Fíjense que a pesar de que no me muestra la palabra jitter en ningún lado, vamos a hacer por acá una anotación. Permítanme. A pesar de que no me muestra una anotación, fíjense, estos son la gráfica de los tiempos de respuesta. Esto que estoy resaltando en este momento. Estas variaciones que se ven, este sub y baja, esos son los valores del jitter. ¿Qué debería esperar yo? Que toda mi gráfica sea, vamos a resaltar esta pequeña porción, fíjense, donde la variación de los tiempos de respuesta no es tan notable. ¿Qué es terrible? Esto que está acá, fíjense. Pasar de este tiempo de respuesta a este y luego subir acá. Eso es lo que me incrementa el jitter y es fatal para lo que ya les mencioné, para los gamers, para la telefonía IP. Hay otra aplicación que se llama GPing. Fíjense que también nos muestra gráficamente el ping para que nosotros podamos percibir de forma más fácil cómo es el comportamiento del jitter. Entonces hay varias aplicaciones que ustedes pueden descargar cuando quieran evaluar un trayecto. En cuanto al jitter, repito, en cuanto al jitter, vamos a hablar de otro tipo de mediciones, pero en cuanto al jitter, con estas aplicaciones gráficas podemos tener una buena idea de cómo está un enlace. Entonces, tenemos el pin plotter y tenemos el GPing. Hay una herramienta, fíjense, que también nos muestra de forma gráfica ese comportamiento del ping y que nos permite inferir cómo es el jitter, que se llama ping-test.net. También funciona bastante bien y la pueden utilizar. Si ustedes tienen algún sistema de monitoreo, nosotros típicamente trabajamos con el software que se llama PRTG. Bueno, este software nos permite crear sensores para el monitoreo de variables mediante el protocolo SNMP, pero también tiene sensores basados en ISMP, donde más allá del ping clásico,
tenemos un sensor que se llama jitter. Entonces podemos tener esa estadística tan importante. Fíjense, acá a pesar de que la gráfica se ve bien, sube y baja, es porque tiene de alguna manera una resolución muy alta. Si nos fijamos, el jitter no supera el 1.64 milisegundos. Entonces este es un jitter muy bueno. Muy bien. ¿Dónde podemos nosotros hacer las mediciones en un WISP? O en un ISP también aplica. Nosotros tenemos, y resaltamos acá en la imagen, lo que son varios puntos de medición. A veces es un error hacer medición desde el cliente final hacia Internet, sin probar antes los tramos intermedios de esa ruta completa, desde la ubicación del cliente hacia nuestro último equipo, el equipo que está realmente bajo nuestro control. Nosotros no controlamos los servidores de Netflix, pero sí controlamos nuestro router de borde. Entonces, una buena idea es medir capacidades desde el cliente o desde el nodo que está más cercano al cliente hacia nuestro último router de frontera, para probar cómo está todo ese trayecto, más allá de que nosotros en nuestro router probablemente le configuremos limitantes al cliente para que navegue según el plan contratado. Entonces, fíjense fíjense por los colores. Lo primero que nosotros deberíamos probar es ese enlace última milla, si nosotros estamos instalando un radioenlace para llegar al cliente. Eso es lo que quisimos resaltar acá en color rojo. ¿Cómo podemos probar ese enlace última milla? Bueno, utilizando, por ejemplo, si no tengo ningún instrumento de medición standalone, un par de computadores, conectando un computador a cada extremo del enlace. Eso lo puedo hacer. ¿Y qué herramientas utilizar? Bueno, ya se las voy a mostrar, pero esa es una de las maneras de probar capacidad del enlace. El enlace me puede dar, bueno, determinado valor de throughput, 100 megas por mencionar un ejemplo. Eso no quiere decir que el cliente va a navegar a 100 megabits porque probablemente, repito, el cliente yo le voy a regular su velocidad en función al plan que está contratando. Pero ya yo estoy certificando el enlace y sé que tiene esa capacidad. Yo también debería probar mediante pruebas de velocidad, de forma similar, con laptops en los extremos, los enlaces troncales o enlaces backhaul, para validar que realmente soporten todo el tráfico que va a cursar a través de ellos. Entonces son los enlaces más importantes de la red. Yo debo estar haciendo pruebas de capacidad, no solo antes de la implementación, sino periódicamente como parte de las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo. Muy bien, una vez que yo pruebo mis enlaces, entonces yo ya puedo hacer pruebas, vamos a llamar desde el cliente o desde la ubicación del cliente hacia los equipos principales de la red. Entonces, fíjense, acá hay unos recuadros verdes que nos indican que yo estoy haciendo prueba desde la ubicación del cliente hacia el router core. Esa es una buena prueba. También puedo hacer pruebas desde la ubicación del cliente, como ya se los mencioné, hacia el router de borde. Y acá estoy probando absolutamente todos los elementos involucrados que están bajo mi control. ¿Qué podemos hacer nosotros también para probar velocidad? Podemos tener un servidor de velocidad a lo interno de nuestra red para hacer pruebas nosotros, no para que el cliente pruebe, no, para nosotros probar. Cuando va el instalador, cuando va el técnico donde el cliente, antes de hacerle la entrega del servicio, se debería probar entonces esa capacidad para certificar que toda la ruta de todos los enlaces involucrados en ese trayecto lógico del cliente hacia nuestro último router cumpla con la capacidad esperada. Ese servidor que vamos a instalar nosotros en nuestra red, bueno, puede ser un router MikroTik, por ejemplo, que ya les voy a explicar cómo sería eso. Puede ser un servidor de iPerf, que es una aplicación que también se utiliza. Y puede ser un servidor con otros tipos de aplicaciones. Yo les voy a mostrar acá durante el webinar varias. Finalmente, después que yo hice todas mis pruebas, todas mis validaciones, entonces ahora sí puedo probar velocidad desde el PC del cliente hacia un servidor público de speed test.
Es correcto. Allí está el link que está compartiendo Cano y perf.fr. Acá podemos hacer pruebas de velocidad. Acá yo les comparto el nombre de algunas herramientas que hemos probado que son gratuitas y que tienen la filosofía cliente-servidor. Podemos tener el servidor en un equipo que esté en nuestro core, en nuestra oficina principal, en nuestro centro de datos, y esa aplicación cliente ejecutarla en nuestra laptop, con la cual hacemos pruebas del servicio antes de que el cliente lo reciba. Tenemos una que se llama Helios LAN Test, una que se llama LAN Bench y Perf, fíjense, ahí está el link. Tamosoft Throughput Test, que esta la vamos a probar acá en vivo, igual que la que se llama LAN Speed Test. Hablando de Tamosoft, fíjense, esta es una herramienta similar al ePerf, pero gráfica. Entonces nos muestra la capacidad que tiene determinado medio en función a IP origen y IP destino. Por ejemplo, yo puedo tener un servidor que esté conectado al router core de mi red, el cual tiene una IP ese servidor. Yo en ese servidor ejecuto el Tamosoft Server y en un PC que yo voy a conectar estando en la ubicación del cliente, probablemente conectándome a ese cable que viene desde el radio, desde la antena, ese cliente voy a hacer que se conecte y que haga una prueba de capacidad contra ese servidor. ¿Qué resultado va a arrojar ese test? Bueno, el throughput que hay disponible, ida y vuelta, lo que representa la subida para el cliente, si estoy en el tramo que estoy llamando ida, y la vuelta sería lo que es la descarga para el cliente. Ahí estoy certificando la capacidad de esa ruta completa. Repito, independientemente que luego yo vaya a regular la velocidad del cliente con una cola según el plan que él tiene contratado. Otra herramienta que a mí me gusta, en lo particular me gusta mucho, y siempre la utilizo en los cursos y la recomiendo a los estudiantes, se llama LAN Speed Test. Tiene la misma filosofía que Tamosoft. Se instala la aplicación servidor en un equipo que va a hacer el rol de servidor y la aplicación cliente en un equipo que va a hacer el rol de cliente. ¿Qué hace esta aplicación? Simula que se está cargando un archivo en el servidor y después simula que lo descarga. Con eso se certifica la capacidad de ese enlace. De hecho, la aplicación es muy versátil. Nos permite hacer pruebas simultáneas con tamaños de paquete que se pueden agrandar. O sea, realmente es una aplicación que nos permite estresar el medio. Estresar el medio es llevarlo al máximo de lo que dé. Entonces, esta se las recomiendo también. Otra prueba que podemos hacer, si en nuestra red hay router MikroTik, bueno, podemos hacer pruebas desde el router del cliente hacia nuestro router core o hacia nuestro router de borde con una herramienta que se llama Bandwidth Test. De hecho, no necesariamente tengo que tener router del lado del cliente. Yo puedo en el PC del instalador tener una herramienta que se llama Vitesse, que es de MikroTik, y esa herramienta utilizarla para hacer pruebas de capacidad contra un router principal de la red. Entonces allí estoy logrando medir de buena manera ese throughput. Otra opción es que siempre el instalador cuente con un router. Acá puse un ejemplo, un router modelo RB MAP 2ND, que es un router económico y bien compacto, con interfaces a 100 megabits, ojo con eso. Podemos utilizar ese router para hacer pruebas de capacidad contra un MikroTik principal que esté conectado al core y que esté colocado allí solo para ese propósito, para que se hagan pruebas de velocidad contra él. Entonces, es una solución, abro comillas, de bajo costo
y nos permite tener siempre una herramienta para certificar los enlaces de una manera que realmente es muy confiable. Entonces tengo acá un servidor, instalé en ese servidor una imagen CHR, que es una imagen para ambientes virtualizados, ambientes de nube, de MikroTik. En ese servidor tengo un VTS, un Bandwidth Test Server, y luego, con mi router de bolsillo, estando donde el cliente, hago una prueba de velocidad que me permite certificar todo el trayecto. ¿Qué se puede hacer también? Perdón, no lo tengo acá. Yo puedo tener un MikroTik, seguramente ya muchos de ustedes lo que les voy a mencionar lo conocen, porque es algo en lo que hemos venido trabajando Cano y yo, que es colocar routers en la nube, router MikroTik en la nube. Entonces, si yo tengo un router MikroTik en la nube, con buena capacidad, por ejemplo, alojado en un data center en Canadá, en Chicago, etcétera, yo puedo hacer pruebas de velocidad desde ese router de bolsillo que siempre carga el instalador hacia Internet. Ahí sí estoy probando todo el trayecto. Ahí sí me sirve para certificar que el cliente navegue a la velocidad del plan que él contrató. Si su plan es de 50 megas, bueno, esa prueba me debería dar 50 megas. Entonces eso es una buena práctica. De hecho, ese SHR en la nube también sirve para certificar los megas que nos está vendiendo el proveedor de servicio. Si yo soy un ISP y yo le contrato los megas a Claro y le estoy contratando 500 megas, bueno, si yo hago un test de velocidad desde mi router de borde hacia ese SHR en la nube y ese SHR tiene la capacidad necesaria, obviamente, ese test me debería arrojar 500 megas de subida y de descarga, bueno, dependiendo si el plan que estoy contratando es simétrico o no lo es. Todo esto son herramientas necesarias. No lo vean como un accesorio, como algo adicional, no. Esto es fundamental porque lo que vende un ISP son megas. Se tiene que saber cómo medirlos. Vamos a hablar de las pruebas de medición de throughput en un radioenlace. Típicamente, cualquier modelo de radio trae de forma integrada una herramienta para medir la capacidad del enlace inalámbrico. El modelo que ustedes quieran, en el que ustedes quieran pensar, va a tener y va a contar con esa herramienta para probar velocidad, la cual certifica de alguna manera ese throughput inalámbrico entre las tarjetas wireless de cada radio. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando solo certificamos velocidad de esa manera? Estamos dejando por fuera dos cosas. El procesamiento que hay en el puerto físico LAN de esos radios y posibles desperfectos o fallas en la negociación del protocolo Ethernet del cableado. De nada vale que nosotros probemos capacidad inalámbrica y nos dé, por ejemplo, 300 megabits si tenemos un cableado defectuoso que está negociando a 100 megabits. Finalmente, ¿qué va a percibir el cliente? Va a percibir 100 megabits. Por eso es que es muy importante que ustedes realicen pruebas en equipos que estén conectados a los extremos del radioenlace. No se pueden conformar con esa prueba, que es útil, no le estoy quitando su valor, pero debemos ir más allá. ¿Qué herramientas podemos utilizar para hacer pruebas de extremo a extremo si tenemos dos laptops? Bueno, las que ya vimos y las que les voy a mostrar en vivo. Tamosoft, LAN Speed Test y PERF. Son pruebas que nos permiten certificar ese enlace. Punto de atención. Puede ser que el enlace tenga, si tienen suerte, una capacidad alta de 300, 400 megabits, que todo el cableado sea a giga, que los PoE sean a giga, pero resulta que el puerto Ethernet del laptop en el cual yo estoy haciendo la prueba es a 100 megabits. ¿Cuánto me va a dar la prueba? Bueno, no va a superar los 100 megabits. Entonces eso debo tomarlo en cuenta.
Otra forma de probar, si no quiero probar con laptops, es que utilice, como ya lo vimos, router MikroTik y los conecta al extremo del enlace y hago una prueba de bandwidth test. Repito, quizás yo en mi red tengo otro tipo de equipo, no me interesa tener MikroTik, pero puedo aprovechar esa funcionalidad y el bajo costo que tiene la mayoría de los equipos MikroTik para tenerlo siempre a la mano para hacer mis pruebas de capacidad. Finalmente, y es algo que el cliente hace constantemente, es probar velocidad sin internet. Lo que les voy a mencionar, yo creo que ustedes lo saben igual que yo, ese servidor contra el cual el cliente está haciendo pruebas es un equipo que puede fallar, que puede estar saturado, que puede tener en parte de su trayecto, ya estando en internet, que no depende de nosotros, cuellos de botella. Entonces, no necesariamente la prueba de velocidad contra una de las páginas que estoy mostrando acá, y por supuesto hay muchas más, es un resultado 100% fiable. Por eso me gusta la idea de tener ese CHR en la nube, para nosotros poder probar velocidad contra un equipo que nosotros controlamos. De hecho, los costos de licencia de ese equipo son irrisorios para el beneficio que puede generarles en la red. ¿Qué se necesita para tener un CHR en la nube? Bueno, deben alquilar un servidor dedicado, un VPS, una máquina virtual. Hay varias maneras de tenerlo. Por supuesto, tienen que estar pendientes que ese ancho de banda que les va a entregar ese proveedor de ese servicio cumpla con lo que ustedes necesitan. Si ustedes quieren utilizarlo para certificar enlaces de 1 giga, de nada les sirve que el ancho de banda de ese servicio sea de 100 megabits, porque no les va a permitir probar la capacidad que ustedes necesitan. ¿Qué hace un test de velocidad? Por si no lo saben, bueno, abre varias conexiones, múltiples conexiones contra ese servidor hacia el cual estamos haciendo la prueba. Esas múltiples conexiones nos permiten saturar el medio a lo máximo que dé, según las condiciones, y eso nos ofrece un veredicto de cuántos megas tenemos disponibles para descargar información y cuántos megas tenemos disponibles, hablo de megabits, para subir información. Fíjense qué podemos decir en cuanto a la medición de velocidad hacia Internet. El test no se limita a descargar y subir un archivo o varios, cada vez de mayor tamaño. Lo primero que hace en realidad es determinar cuál es el proveedor, la empresa que nos proporciona la conexión a Internet. Eso es lo primero que hace un test. Validar dónde estamos nosotros, quién nos provee el Internet para buscar un servidor que esté cercano. También analiza dónde se encuentran los servidores más cercanos, lo que le estoy diciendo, de este proveedor. Según la ubicación de estos servidores y la ubicación del usuario, puede determinar desde dónde se realizará la prueba. Si hay más dispositivos conectados a una misma red, es posible que la velocidad se vea reducida, ya que también están consumiendo ancho de banda de la conexión al servidor. Yo creo que ustedes lo conocen. Cuando un cliente prueba velocidad, a veces no entiende esto y hace su prueba en paralelo con el resto de consumo que tiene en ese momento. Entonces, está alguien reproduciendo un video de YouTube, está alguien en Netflix, y él en paralelo está haciendo un test de velocidad, por supuesto. Ese test va a competir con el resto de aplicaciones que están en ese momento allí. Eso va a ocasionar que no pueda tener un valor cercano a los megas que él está contratando. Muy bien. Hasta ahora hemos visto pruebas para certificar un enlace en base al throughput, lo cual siempre debemos hacer, por supuesto, porque nosotros vendemos megas. También vimos cómo el ping y el jitter nos permite saber si un enlace cuenta con las condiciones mínimas necesarias para poder transportar sobre él servicios de telefonía, juegos en tiempo real. Pero estas certificaciones siguen siendo básicas porque no nos dan el detalle de los bits errados. ¿Qué son los bits errados? Los bits que se pierden
en ese transporte de un extremo a otro en un enlace. Cuando digo enlace no me refiero netamente a un radioenlace, me refiero a una ruta que va desde el punto A al punto B, donde el punto A puede estar en República Dominicana y el punto B puede estar en China. Eso es un enlace de datos. Entonces, cuando yo envío un tren de bits, un tren de información binaria, yo esperaría recibir lo mismo que estoy enviando. Si eso ocurre, yo digo, bueno, mi enlace está 100% libre de errores. Si eso no ocurre, yo tengo que determinar entonces cuál es la tasa de bits errados para ver si ese enlace me ofrece la calidad según lo que yo necesite. Si yo solo me dedico a ver Netflix, bueno, yo no necesito un enlace con una tasa tan alta con una tasa baja de bits errados. Pero si yo me dedico a realizar operaciones a distancia, cualquier bit errado pudiese significar la muerte de un paciente. Entonces son condiciones diferentes. Según el cliente, nosotros tenemos que entender que el enlace se debe certificar de forma diferente y que los criterios van a ser en algunos casos más exigentes que en otros. Entonces aquí hablamos de aplicaciones críticas. Telemetría médica, aeronáutica, telemetría de gas y petróleo son operaciones críticas. Esas operaciones no soportan información errada en el intercambio de datos, ya que el resultado pudiese ser fatal. Entonces, este tipo de aplicaciones, yo no las puedo conectar, vamos a usar ese término, a un servicio de Wi-Fi. Un doctor no puede hacer una operación remota conectada a un Wi-Fi, independientemente de la marca. Piensen en la marca tope, la que está pionera en el cuadrante de Gartner, con los mejores equipos. Las aplicaciones críticas tienen que estar cableadas. Y aún cableadas deben cumplir con una normativa que me permita garantizar que si voy a tener bit errado va a ser una tasa tan baja que no se va a percibir en el funcionamiento de las aplicaciones. Entonces acá las métricas tradicionales no son suficientes. No basta con hacer un ping, no basta con medir el jitter, no basta con hacer un throughput, un test de throughput. Debo ir más allá. Una de esas mediciones que me permite ir más allá se llama bit error rate. El test de bit errados, de la tasa de bit errados. Este test me permite certificar un medio mediante el envío y recepción de un tren de datos binarios. Si el tren de datos binarios es el mismo que envié, es el mismo que recibo, entonces mi enlace está 100% libre de errores. Pero si no, el test me va a ofrecer un veredicto. Me va a decir la tasa de bit errado. De tantos miles de bits, se perdieron 5. Bueno, eso me ofrece un veredicto que yo veré, repito, según el tipo de aplicación, si es aceptable o no. Fíjense, al transmitir datos de un punto a otro, ya sea a través de un enlace de radio inalámbrico o un enlace de telecomunicaciones por cable, el parámetro clave es cuántos errores aparecerán en los datos que aparecen en el extremo remoto. Como tal, la tasa de error en los bits, ver, es aplicable a todo, desde enlaces de fibra óptica hasta DSL, Wi-Fi, comunicaciones celulares, enlaces de el Internet de las cosas y mucho más. Es un término que se aplica a todo. Aunque los enlaces de datos puedan utilizar tipos de tecnología muy diferentes, los conceptos básicos de la evaluación de la tasa de errores de bit son exactamente los mismos. Entonces, el BERT se puede definir como la probabilidad estimada de que cualquier bit transmitido a través de un enlace se reciba con error. Por ejemplo, un 1 transmitido se recibe como un 0 y viceversa. La tasa de errores de bits se calcula dividiendo la cantidad de bits recibidos con errores entre el número total de bits transmitidos dentro del mismo periodo de tiempo. Entonces el BERT es la fórmula que estoy resaltando en este momento. Las pruebas de BERT convencionales utilizan un generador de patrones y un detector de errores que compara los bits transmitidos en forma de patrón pseudo aleatorio de bits, PRBS, y los recibidos. Cualquier diferencia entre los dos conjuntos de datos se cuenta como errores de bits.
Creo que se entiende el concepto. Para ampliar la razón para usar una secuencia pseudo-aleatoria, tome el ejemplo de un enlace de datos típico. Para realizar una medición sencilla del número de errores que se produce, es posible utilizar un detector de errores que compara los datos transmitidos y recibidos y luego cuenta el número de errores. Si se detecta un error al enviar 1012 bits, por ejemplo, entonces una primera aproximación puede ser que la tasa de error sea 1 en 1012. Si yo envié 1012 bits y recibí un error en el bit 1012, entonces yo pudiese tener una estadística donde digo que de cada 1012 bits que envío, uno viene con error. Pero este no es el caso en vista de la naturaleza aleatoria de cualquier error que puede ocurrir. En teoría debería enviarse un número infinito de bits para probar la tasa de error real, pero obviamente eso no es factible. A medida que disminuyen las tasas de error, se necesita más tiempo para realizar las mediciones, si se desea lograr algún grado de precisión. Por eso se aplican técnicas matemáticas y los datos se transmiten en la prueba para hacerlo lo más aleatorio posible y que la prueba no tenga que durar tanto tiempo. Si observan la imagen, tenemos un enlace. Repito, acá estamos poniendo un radioenlace, pero esta prueba se pudiese hacer, como ya les dije, conectado a un router en Santo Domingo y otro router en Shanghái. La lógica es la misma. Fíjense que tenemos un instrumento a mano izquierda que llamamos el VER Tester A y otro a mano derecha que llamamos el VER Tester B. Desde el tester A se está enviando un patrón pseudo aleatorio de unos y ceros que llegan al VER Tester B y el VER Tester B los va a devolver. ¿Para qué? Para que el tester A valide si lo mismo que envió es lo que está recibiendo. Si no es así, eso es un bit errado. Por ejemplo, un resultado pudiese ser 3.05 por 10 a la menos 5. Esos son resultados típicos que te ofrece un medidor de VER. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay 3.05 bits errados por cada 100.000. Entonces, el menos 5, asócienlo a ceros. Menos 4 es 10.000. Menos 3 es 1.000. Un solo bit errado puede ocasionar que toda una trama se pierda y se tenga que retransmitir. Así de crítico es esto. Entonces, la tasa de bit errado es una forma de medir la integridad de las señales de telecomunicaciones y la calidad de los equipos. De hecho, es la forma formal de medir y certificar un enlace. Esto está soportado por las recomendaciones de la UIT. ¿El throughput es necesario? Sí. ¿Medir el ping, el jitter es necesario? Sí, pero el VER también. Entonces el VER, como ya les mencioné, se basa en la cantidad o el porcentaje de los bits transmitidos que se reciben incorrectamente. Un resultado de 10 a la menos 9 se considera generalmente una tasa de errores aceptable en el ámbito de las telecomunicaciones. No obstante, en algunos casos se requiere una tasa mejor. Hablamos de la telemedicina, por ejemplo. Las mediciones de VER son un complemento a otras pruebas como la que está especificada en la RFC 2544, que mide throughput, pérdidas de trama y latencia para enlaces punto a punto. Y la RFC 6349, que mide netamente el throughput en TCP. Entonces, cuando yo compro un instrumento de medición para certificar un enlace, deberían estar estas recomendaciones como parte de su test, como parte de su set de pruebas. Antes de pasar a la demostración, les dejo en pantalla el link donde nosotros tenemos el acceso a todo lo que ofrecemos en la academia. El acceso al canal de YouTube, donde subimos los webinars que ofrecemos de forma gratuita. El acceso a el registro de los cursos que típicamente siempre estamos ofertando. Algunos presenciales, otros online. También es importante, ahí van a ver en uno de esos botones la opción para que ustedes se registren en nuestra base de datos y le llegue de forma oportuna la información sobre todo lo que hacemos. Webinars gratuitos como este que siempre estamos ofreciendo, cursos online, presenciales.
nuestros datos de contacto, el WhatsApp, nuestras redes sociales. Entonces, allí siempre vamos a estar en contacto con ustedes. Linktree/Ecoinos. Muy bien. Vamos con la demostración. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, tenemos un equipo que está en Chicago con una IP pública, tenemos otro equipo que está en Toronto con una IP pública. Esos equipos tienen instalada una aplicación que se llama PacketCheck. PacketCheck es una aplicación que nos permite hacer pruebas de BERT. Es una de las maneras de hacerlo. También se puede comprar un hardware standalone, un instrumento de medición y hacer lo mismo. Pero bueno, para conveniencia nuestra lo hacemos con esta aplicación que tiene como software la aplicación PacketCheck y como hardware, obviamente, el computador. Entonces vamos a probar enviando un patrón pseudo aleatorio de unos y ceros de Chicago a Toronto y los vamos a recibir de vuelta. Eso nos dirá un veredicto si los bits errados están bajo una tasa aceptable o no. Muy bien. Antes de hacer esta prueba les voy a mostrar las herramientas que les mencioné, la de Tamosoft y la de LAN Speed Test. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Recuerde que tienen el chat, pueden ir a hacer sus comentarios, cualquier duda que tengan. Permítanme un momento. Vamos a abrir la ventana de... ok, por acá tengo Pin Plotter. Vamos a compartir esta. Fíjense, esta herramienta nos permite hacer pin a cualquier dirección. Y más allá de el pin, nos muestra el trace route, es decir, nos muestra los saltos que está dando por los routers por donde está pasando. Y de forma gráfica, que es lo que quiero resaltar acá, podemos ver la latencia y a su vez el jitter. Pareciera, según esta gráfica, que el jitter está aceptable. Fíjense que no hay mucha variación en los tiempos, entre los tiempos de respuesta. Entonces esta herramienta es bien interesante, se llama Pin Plotter. Ok, vamos a detener. Vamos a mostrarle ahora el LAN Speed Test. Permítame un momento. ¿Dónde quedó el LAN Speed Test? Ya. Permítame un momento. Ok. Vamos a abrir esto. ¿Todo bien? Ok, LAN Speed Test. Ok, ya apareció. Ok, vuelvo a compartir pantalla. Ok, por acá está. Fíjense. El LAN Speed Test necesita de dos cosas. Un PC donde se instale el cliente y otro PC donde se instale el servidor, la aplicación servidor. Una vez que está abierta la aplicación servidor en ese PC que hace de servidor, nosotros en la aplicación cliente colocamos la dirección IP de ese servidor para que él entonces suba un archivo y lo descargue. Fíjense, yo tengo puesta la IP que tiene el PC donde está instalado el LAN Speed Test Server y yo le doy Start Test. ¿Qué está haciendo? Subió un archivo
y me ofrece el throughput de 113.42 megabits y lo descargó. Entonces, ese medio que yo estoy probando, este PC está en Chicago y el PC contra el cual se está haciendo la prueba está en Toronto. Esa es la capacidad que tiene. Me gusta este software que yo puedo ponerlo más agresivo. En vez de hacer los test sucesivos, los puedo hacer simultáneos. Puedo colocar un tamaño del paquete más grande y más paquetes. Entonces puedo ser tan agresivo como yo quiera. Acá le subí un poco más. Vamos a ver cómo va esto. Fíjense que la prueba tarda muchísimo más. Esto te permite certificar el enlace de mejor manera. A veces cuando la prueba es muy rápido, no te ofrece un resultado tan preciso. Fíjense que realmente el medio no llega a los 100 megabits en lo que respecta a la subida. Él terminará la subida y luego comenzará con el proceso de descarga. De hecho, le puse mucho. Vamos a esperar que él termine. Ok. Mientras eso está avanzando, fíjense, acá le estoy mostrando la herramienta Packet Check. ¿Cómo funciona esta herramienta? Bueno, esta herramienta es muy versátil, extremadamente potente. Esta herramienta me permite probar absolutamente todo. Comunicación en capa 2, comunicación MPLS, comunicación TCP/UDP. Acá yo estoy haciendo una prueba en capa 3. Entonces, yo tengo que especificarle la dirección IP, origen y destino de los elementos. Acá tengo la aplicación en este PC que está en Chicago y ahorita les muestro el otro PC y vamos a ver el resultado que nos ofrece. Pero vamos a esperar que esta prueba se detenga porque si no el resultado va a estar distorsionado porque tengo el enlace saturado en este momento. Vamos a esperar que se detenga, que termine. Sí, Víctor, este webinar se va a subir a YouTube. Bueno, no estoy seguro si se va a subir a YouTube. Lo que sé es que se va a compartir la grabación. Yo le consulto a Stevenson, así que lo van a poder observar con más detenimiento si lo quieren volver a ver o los que están llegando tarde para que lo puedan ver completo. ¿Tienen alguna duda hasta el momento mientras se termina la prueba del LAN Speak Test? Comenten en el chat cómo prueban ustedes velocidad, cómo certifican un enlace en este momento. ¿Qué hacen ustedes para certificar sus enlaces? No todos a la vez, por favor. Hola Luis, Hola. buenas noches. Buenas noches, Vladimir por acá. Tengo una pregunta, o más que una pregunta, una duda. No está tan relacionada a enlaces WAN. Es un problema que se está ocasionando en un sitio donde estoy dando servicio. Ese servicio básicamente es migrar a las cámaras analógicas a IP. Hasta ahora he sustituido 62 cámaras analógicas por IP. Obviamente, esto está incrementando el ancho de banda en esta red. En esa empresa a la que estoy dando servicio, yo siempre he sugerido que la red debería estar segmentada, separar el video del resto de los demás servicios, datos por un lado, ellos tienen también voz sobre IP, el voz sobre IP por otro lado. Entonces, obviamente, el personal de administración de redes de esa empresa, porque yo no estoy, digamos, en ese ámbito, no ofrezco ese servicio allí, solo seguridad electrónica.
entre ellos las cámaras de seguridad. Entonces está ocurriendo este problema. Yo lo estoy percibiendo porque mido, pues, mido, o mejor dicho, veo que muchas cámaras se ven, el delay es muy alto. Entonces estoy segurísimo que ahí hay latencia en la LAN. Se está saturando. Entonces siempre le he dado esa recomendación que deben segmentarla, ya sea por VLAN. Creo que VLAN es lo más conveniente. Sin embargo, bueno, ellos están ahí medio quedados en ese proceso. Los internos de la empresa. Bueno, lo que me preocupa es que siempre el proveedor, el externo, es el que termina, al que terminan achacándole el problema. Yo tengo la solución, pero no, como te dije, no tengo todavía no tengo ese poder, pues, de inmiscuirme en la parte de administración de redes en esa empresa. Eso era lo que quería comentar. Disculpa lo largo. Vale, no hay problema, Vladimir. Y lo importante es que tú puedas comprobar y mostrar mediante alguna medición que esa red tiene problemas. Ahí es interesante probar capacidad de esos enlaces, probar el jitter, la latencia, porque son los que están afectando el desempeño de la red y el broadcast, importante. Claro, es un gran dominio, es un solo dominio de broadcast. Como te dije, es una red hecho /16 y ahí todo el mundo contra todo el mundo. Yo llego incluso con un equipito allí inalámbrico y puedo meter un servidor de HCP allí y ellos no se darán cuenta, quizás porque sí tienen algunos servicios de calidad de servicio donde quizás pudiesen ver allí y bloquear el equipo, ¿no? Pero ya tarde, pues, porque yo puedo haber hecho desastre en esa empresa, que no tienen mayor control. Bueno, ojalá puedas demostrarle que la red tiene problemas y que se debe mejorar. Fíjense, acá estoy compartiendo la herramienta que les mencioné de Packet Check. Este es el PC que está en Canadá. No sé si observan, por acá abajo, donde estoy moviendo el cursor, hay algo que dice Bit Error Rate, que ahorita está en 0. Es decir, está perfecto. Todos los bits, ese patrón pseudo aleatorio que estoy transmitiendo, lo estoy recibiendo de buena manera. No tengo problema. Fíjense acá en la configuración. Acá te dice, el tipo de fuente es un patrón pseudo aleatorio. Y bueno, eso tiene su lógica detrás de todo eso. Muy bien. Vamos a hacer algo. Como pareciera que el enlace está muy bien, bueno, vamos a generar algo que nos dé errores. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer un test de velocidad en uno de los PCs para saturarlo y ver cómo cambia esto. Vamos a ver qué puedo hacer por acá. Vamos a probar velocidad. Y mientras esa prueba de velocidad está corriendo, vamos a ver si nos afecta. No sé si perciben que ahora el bit error rate pasó a 10 a la menos 8. 5.7 por 10 a la menos 8. Ahora se empeoró. Bueno, eso va variando obviamente porque la prueba sigue ejecutándose en tiempo real, pero ahora está por 10 a la menos 7. Ok. Vamos a detener la prueba. Vamos a detenerla también en el otro extremo. Y me quedo con esta pantalla, fíjense. El resultado de la medición fue 4.34 por 10 a la menos 7. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a abrir otra vez el PowerPoint. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Y vuelvo a la presentación.
Esta no es la que quiero compartir. Un momento. Denme un momento. Esto nuevamente, vamos a ver. Ok. Fíjense. 4, por poner un número redondo, por 10 a la menos 7. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a agarrar este número que está acá. Que hay 4 bits errados de cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. Ok. De cada 10 millones de bits. Eso es lo que significa el resultado que dio la prueba. Cada 10 millones de bits tengo 4 bits errados, lo cual pareciera que no es mucho, pero si la aplicación es crítica es fatal. Esto es intolerable en telemedicina, en telemetría de petróleo y gas. Son valores inaceptables para un enlace. Y de hecho no pasaría la certificación. Cuando se implementa un enlace para aplicaciones críticas y se evalúa, parte de la evaluación es hacer una prueba de ver. Y ese resultado no sería aceptable y el enlace no pasaría la certificación. Por acá escribió Cristian que el enlace backhaul lo certifica mediante la aplicación Bandwidth que ofrece los propios radios y desde el router más próximo, desde la aplicación de MikroT en la PC del técnico. Muy bien, Cristian. Hasta el core o el borde. Y estás por instalar un servidor para que el técnico realice la prueba y certifique hasta ese punto. Excelente, Cristian. Welmis pregunta, ¿un valor aceptable de aplicaciones críticas? De 10 a la menos 9 en adelante, Welmis. Estamos hablando... De hecho puse un 0 de más. 1, 6, 7, exacto, sí. 10 a la menos 9, estaríamos hablando que son 2 ceros más. Entonces estamos hablando de ¿cuánto? Poner un punto acá, otro punto acá. Mil millones. Un bit errado cada 1000 millones. Estamos hablando de que es algo aceptable para una aplicación crítica. Así de grave es este asunto y de delicado son las aplicaciones de telemetría de servicios como petróleo y gas y obviamente telemedicina. Entonces, bueno, si algún momento les toca certificar un enlace, ya saben que tienen que hacerlo mediante un VERTES para medir más allá del throughput, que lo podemos hacer de múltiples maneras, y el ping y el jitter, la tasa de bits errados. Para valores no críticos, pregunta Andrés, estamos hablando de 10 a la menos 5 es aceptable. 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Con un valor de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, tus aplicaciones van a funcionar bien, las que no son críticas. Por cierto, no se los mencioné. Se habla de que un enlace está totalmente degradado y prácticamente inservible cuando el valor de ver es igual o menor a 10 a la menos 3. Es decir, un bit errado de cada 1000. Ya un enlace con esas características no sirve. Uno pudiese pensar, bueno, uno de cada 1000 no es tan grave, no es gravísimo.
Para finalizar, no sé si ustedes están viendo la pantalla que yo quiero ver. No entiendo por qué. En un momento. Vamos a ver si ahora puedo mostrar bien. Ahora sí. Ok, para finalizar, me gustaría resumir cuál fue la idea de este webinar. Básicamente fue desmitificar, o sea, desmentir que únicamente un enlace se prueba haciendo un test hacia Internet y que la base del SLA, la base de la disponibilidad de un servicio y su throughput, no es solamente el ping, como a veces tendemos a dejarlo hasta allí, pensar que un ping es una medida fiable de que un enlace está bien. El ping está bien, qué bueno, pero hay otras cosas que se deben medir. Dependiendo de la naturaleza de las aplicaciones que van a estar en nuestra red, es bueno certificar el enlace con throughput, medir el jitter, y no está de más en los enlaces principales hacer pruebas de ver. Por acá comentó alguien, Oscar, nada que dos Living M5 no arreglen. Correcto, Oscar. Ahí el ver es de 10 a la menos infinito. La aplicación para medir el ver se llama PacketCheck. Es una aplicación que no es económica, pero es mucho más económica que un instrumento, vamos a decirlo, que el propio hardware, un instrumento standalone que está en el orden de los miles de dólares. Esta aplicación es más económica y si se ejecuta en unos buenos PCs, el resultado es muy bueno. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta final para dar por concluido el webinar. Bueno, nosotros, no sé si lo mencioné, somos la empresa Ecoinos. Somos una empresa ya casi hermana de Cano Academy. Y bueno, ofrecemos, igual que Cano, cursos, workshops, webinars, consultorías, implementaciones. Estamos, bueno, a su disposición. Recuerden que en Linktree/Ecoinos están nuestros datos. Igual se los dejo acá en pantalla. A esta no está actualizado el número. Un momento. Bueno, se los voy a copiar acá en el chat. Un segundo. Si quieren hacer un par de preguntas para terminar, con mucho gusto los atendemos. Bueno, si ustedes no tienen preguntas, pues viene un examen de 25 preguntas para ustedes. Pregunta número 1. ¿Cuál es la mejor marca de router del mundo? Yo voy a responder, empieza por ahí. Oye, ay, mi madre. Ustedes ya conocen la estructura de nosotros, ¿verdad? Y por dónde venimos. No lo voy a dejar en la grabación, no lo mencionaré. Pero no es ese, está bien. Bueno, pues, Luis, ¿tienes por ahí ya el Linktree? Sí, se lo estoy dejando acá escrito en el chat. Por acá nos pueden contactar. Y bueno, de más está
darte las gracias, Cano. Como siempre, bueno, a la orden para todo lo que sea actividades de formación. Sabes que igual que a ti esto nos apasiona y bueno, sé que vamos a seguir haciendo labores como estas en conjunto y bueno, gracias a los que participaron. Seguimos en contacto, nos vemos en un próximo webinar. Aquí está el Linktree para los interesados en visitar los servicios y todo respecto a la empresa Ecoinos, que le pregunté a Luis qué significa Ecoinos. Luis, ¿tú puedes explicarle eso a los muchachos para que conozcan ese nombre? Sí, claro. Coinos viene del latín de conectividad, pero cuando hicimos el registro de la empresa, ya había alguien que había tomado el nombre y lo peor es que no tenía nada que ver con conectividad y entonces, bueno, le colocamos una E por allí adelante y nació Ecoinos. Así que ahí está. Muchas gracias. De esta forma nosotros concluimos toda una semana de seminarios. Hemos estado impartiendo en 2 horarios diariamente. Hoy, en una tercera ocasión con el ingeniero Luis Aguilar, cerramos formalmente ya todas estas horas de mucho trabajo por aquí, donde de manera gratuita hemos compartido con ustedes conocimientos de voz sobre IP, de VPN, de radioenlace, de qué más, de monitoreo de redes, BGP, MPLS, OSPF, todo eso. Así que pronto vienen más de estas semanas tecnológicas, gracias a las respuestas que hemos tenido de ustedes. Estaremos implementando algunos otros temas muy interesantes y tratando de que sea al nivel de ustedes, avanzado. Siempre apuntamos a lo desconocido para la mayoría y reforzamos a los que ya lo conocen. Así que muchas gracias, buenas noches y nos vemos en otra ocasión por los canales, redes sociales, grupos y todo que compartimos colectivamente. Así que pásenla bien y feliz resto del fin de semana, inicio del fin de semana y fin de semana completo. Nos vemos luego.